La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos al maestro Miguel Ángel Ordaz, académico, analista político, que esté con nosotros en los micrófonos de Contextos, porque, mire, recién le dábamos una nota que al retirarse de Los Pinos, los presidentes de la República cuentan con pensión vitalicia, además de un seguro de separación individualizado. Estas dos prestaciones representan millones de pesos de gasto para cada mandatario que desocupa la silla al término de su gobierno. Este ahorro fue decretado en 1998 por el expresidente Zedillo, cuyo objetivo principal es que los funcionarios que ocuparon posiciones en la cúspide de la pirámide de la burocracia vivieran con tranquilidad. El ahorro se integra por una aportación del funcionario y otra del gobierno. Dichas aportaciones no han sido del conocimiento público en cuanto a porcentajes por cada peso aportado del funcionario. Con esta aportación, el gobierno del expresidente de la República, Vicente Fox, logró retirarse de la silla presidencial con 4.1 millones de pesos. Y Calderón con una cantidad de 3.7 millones de pesos en su seguro. Peña Nieto hasta la fecha lleva en su cuenta la cantidad de 2.3 millones de pesos. Dichos datos no son de conocimiento en público en cuanto al porcentaje que los Pinos otorgan a los funcionarios. Y es de esto de lo que vamos a hablar. ¿Vale la pena el gasto que se hace? ¿Lo merecen? Maestro. Buenos días. Bienvenido, buenos días. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? ¿Qué opina usted de lo que le significa al pueblo mexicano, pues cargar cargar, pero de esta manera, ¿no? Con recursos millonarios, y dar estas pensiones vitalicias y dar estos beneficios, pues muy especiales que tienen los expresidentes? Bueno, me parece que aquí habría que ver este concepto tan atinado de cargar. Es una carga para los contribuyentes y es una buena carga que se lleva el propio presidente. Creo que hay una frase que lo describe todo. En una sociedad de iguales hay unos más iguales que otros, y en este caso pudiéramos estar hablando de que hay todo un antecedente de carácter legal que permite que las cosas se sigan haciendo de la misma manera, porque así está establecido en la ley, aunque la ley en este caso sea una ley selectiva, o al menos la parte que corresponde a esta diríamos retribución, que no solamente tiene que ver con los presidentes, también tiene que ver con los directivos de organismos, Banco de México, Nacional Financiera, por ejemplo, que incluso tienen pensiones tan fuertes a pesar del tiempo tan corto que tuvieron para el desempeño del cargo. Creo que estamos hablando de un mal mayor que va mucho más allá de lo que implica el propio gasto que significa la pensión vitalicia para quien fue presidente. Estamos hablando en todo caso de que la alta burocracia es la que recibe grandes beneficios de todo esto. Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de los dirigentes sindicales de los sindicatos corporativos más grandes que forman parte del propio Estado mexicano en términos de lo que reciben, pues estaríamos en la misma situación, porque entre otras cosas además desconocemos las reglas relacionadas precisamente con el otorgamiento de fondos, el otorgamiento de grandes cantidades para el efecto del retiro, y sobre todo la rapidez con la que todo esto resulta. Necesitamos enterarnos de cuáles son las fuentes, cuál es la regla base, quiénes fueron o quiénes siguen siendo los responsables de mantener o echar abajo una regla que ha sido depredatoria en relación a las finanzas públicas de este país. Uh-huh. Pero además la manera en que opera la alta burocracia, como bien se señala, es verdaderamente de muchas canonjías y prácticamente de cero gasto, ¿no? Porque finalmente cuando están durante sus mandatos, pues no tienen que pagar absolutamente nada, ¿o sí? No pagan renta, no pagan servicios de ningún tipo, les pagamos la comida incluso, les pagamos el vestido. Entonces esto me parece que es verdaderamente lamentable en un país con tantas carencias, con tanta pobreza. Sí, evidentemente, bueno, pues todo esto viene arropado de todo este gran esquema que yo me atrevería a definir como la existencia de una red de redes de corrupción impresionante. Ajá. ¿Se heredan estas pensiones vitalicias? Es decir, si muere quien ostentó el cargo y se queda la viuda, ¿a la viuda le toca? A la viuda le debe de tocar, porque así está establecido en la propia ley. Cuando se necesita acudir a una ley general, se acude a una ley general, una ley que se aplica para todo el mundo. Uh-huh. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de que se mantiene el dinero. Ahora,
esto también ha sido particularmente opaco. No hay que perder de vista de que ya se han hecho algunos esfuerzos por ir, diríamos, al menos esclareciendo o sacando a la luz aquellos asuntos que eran verdaderamente denigrantes para un país que se decía democrático, como fue, por ejemplo, aquella famosa partida secreta que, entre otras organizaciones, Alianza Cívica, tarda casi 6 años para que esta desaparezca. Pero esta desaparición no implicaba que una buena parte de los recursos públicos se manejaran por los titulares de los ejecutivos en los 3 ámbitos de gobierno de manera discrecional, como puede ser, por ejemplo, lo que se refiere al concepto de transferencias de recursos. Claro. Miguel, pero también yo creo que sería muy importante decir que, amén de esta pensión vitalicia, están los pagos que se hacen a los expresidentes para pues mantener a su servicio personal, ¿no? Por ejemplo, se habla que el panista Felipe Calderón, bueno, todavía panista, no sé si un poquito más adelante tendremos que decir expanista. Posiblemente ya no. Sí, tiene 19 personas a su servicio, sin considerar los escoltas. Presidencia eroga mensualmente 812,547 pesos, es decir, 9.75 millones de pesos al año. En la nómina, por ejemplo, del personal a su servicio, porque pues ahí sí es pues una designación a criterio del expresidente, está, por ejemplo, su prima hermana, María Antonieta Hinojosa Robles, que tiene un sueldo mensual de 95,000 pesos. Y bueno, Vicente Fox, otro tanto, él tiene una nómina de 20 personas, y por ejemplo, su apoderada legal, la apoderada legal del Centro Fox, María Magdalena Aguirre Navarro, cobra un sueldo de 47,973 pesos, entre otros. Y bueno, es que hay que recordar que hemos tenido presidentes que llegan al cargo muy jóvenes, desde Ernesto Zedillo, antes Carlos Salinas de Gortari, y entonces son presidentes que están vivos, ¿no? Y lo que significa que estén vivos. Efectivamente están vivos, pero unos más vivos que otros, en términos, ¿no? de cómo viven, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de Salinas, bueno, pues yo recuerdo aquel famoso libro blanco que nunca se supo de él en relación a todo lo que implicó la venta de empresas públicas. ¿De qué vive el presidente? No lo sé, pero en el caso, por ejemplo, de Zedillo, hasta donde ha habido información, él vive de un trabajo que tiene aparte de todo esto. Es decir, es académico, ha sido miembro de organismos internacionales importantes que seguramente no pagan una bagatela. Entonces, estamos en una situación en donde la equidad famosa que se maneja para arriba y para abajo todo el tiempo en este país, simple y sencillamente no aplica con la alta burocracia. Y esto es un asunto que debiera ser considerado por parte de los legisladores para ser analizado, revisado, para ser discutido, y porque necesitamos necesitamos tener presidentes como Truman, por ejemplo. Cuando Truman se va en su propio automóvil, se va con una pensión elemental mínima para sobrevivir a su querido Missouri, y esto significa, bueno, de que hay una percepción muy distinta desde el punto de vista incluso de cómo se aprecia y por qué se busca el poder. Pero los legisladores, por supuesto, no harían nada que en algún momento dado pudiera ir en su contra. Claro, porque también ellos forman parte de esta excepción. Claro. Forman parte de esta excepción. Si consideramos que hay 3 tareas fundamentales para los legisladores, como serían la representación, la legislación y la fiscalización, nos encontramos de pronto que como nosotros no tenemos diríamos, el interés por saber cómo debe de ser nuestra representación, y ellos atienden a la fiscalización desde el punto de vista muy particular de sus intereses de grupo o de partido, pues entonces nos quedamos con una tarea elemental que es la legislación y que se hace a modo, de tal suerte de que nunca tampoco sabemos cuáles son los intereses y por qué son tan traídos y llevados todos aquellos aspectos relacionados con la negociación de cosas al interior del Congreso. Entonces estamos hablando de que estamos en una situación de circularidad en donde las cosas se repiten una y otra vez y no acertamos a dar el paso correspondiente. Tal vez la palabra del programa el día de hoy sea conveniencia, y la conveniencia de los legisladores, por supuesto, está puesta en su beneficio, y el beneficio de ello representa también el beneficio de la alta burocracia. Claro que sí, vamos a decir, no pueden escupir para arriba. Justo esa expresión. Simple y sencillamente los legisladores
una vez que consiguen el cargo. De hecho, pudiéramos pensar que en términos generales el propósito de la consecución del cargo es vivir del cargo eternamente. Uh-huh. Y se van saltando de uno a otro y se conforman a partir de grupos de poder que también se convierten en poco tiempo en grupos, diríamos, de presión, o en grupos, vamos a decirlo, porque de todas maneras esto todo el mundo lo pensamos, en grupos que buscan medrar a costa de lo que sea. Uh-huh. El asunto de los moches, el asunto de las, vamos a decir, de los concilios secretos que se manejan para determinar ciertas cosas, o el asunto relacionado con cómo un poder queda supeditado al otro para el efecto de que se haga lo que uno de ellos quiere. Uh-huh. O sea, lo vemos una y otra vez en todos lados, en todo el país, en los tres ámbitos de gobierno, en los tres poderes, en donde de pronto pues todo aparece muy oscuro de pronto, y diríamos que este 2018 pues apunta hacia una turbulencia mayor. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, con las que se retiran los gobernadores salientes? ¿Hay también para ellos alguna prestación? No, el asunto es que de esto no tenemos ninguna información. ¿Por qué? Porque los gobernadores o los gobiernos estatales se constituyeron prácticamente a partir de la segunda mitad del gobierno de Zedillo en feudos. O sea, creo que la palabra feudal no ha estado mejor aplicada, porque simple y sencillamente hacen lo que se les pega la gana en su entidad, y a partir de esa, diríamos, de ese rompimiento de cordón umbilical con relación al poder central, pues cada quien hizo lo que quiso, y lo vimos en el caso de Coahuila lo vimos durante 12 años, durante casi diríamos 18 años, y nos encontramos con que de pronto, a la hora de que, si ustedes revisan por ejemplo la declaración patrimonial de los que después de ser gobernadores se fueron a algún cargo federal, daba verdaderamente risa ver que uno de ellos presentaba como patrimonio un automóvil modelo 96. Uh-huh. Vamos, y siendo secretario encargado de despacho en el ámbito federal, pues vamos, no es posible poderlo pensar de esa manera. Creo que hay mucha opacidad en todo esto, y necesitamos meternos a fondo para el efecto de indagar o de investigar si existe o no alguna regla, porque ese es otro punto también de secreto, una regla para el efecto de cómo terminan yéndose, diríamos, desde el punto de vista del dinero que ganaron por el desempeño del cargo, los titulares de los ejecutivos uh-huh. estatales y municipales. Exacto. ¿Qué tendría que suceder para que los ciudadanos pudieran exigir a los legisladores que reconsideraran este tipo de pensiones? Porque me da la impresión que en la medida en que tienen asegurado su postura económica, pues tienen oportunidad también de seguir interviniendo inclusive mucho dentro de la vida nacional. Bueno, lo que pasa es que ante una sociedad tan poco interesada, poco informada, o en gran medida muy desinformada, ¿sí? Nos encontramos ante prácticamente un abandono, pero este abandono forma parte de una estrategia que el propio sistema ha venido impulsando. No debemos olvidar de que lo que conocemos o lo que vemos a través de los distintos medios de información en este país queda supeditado finalmente a la enorme cantidad de dinero de la cual dispone el gobierno para pagar publicidad, para comprar publicidad. Y eso, pues en definitiva, de pronto nos dice, bueno, tenemos que buscar otra vía, y la vía, a mí me parece que la vía más propia pudiera ser, aunque el camino pudiera ser un poco más largo, era de ir asumiéndonos todos como ciudadanos, independientemente del tipo de problemas que tengamos, porque a veces eso es lo que se aduce, es que no tengo problema, no tengo tiempo para esto porque tengo que pensar en comer. Claro. No, bueno, podemos pensar en mejor comer si le dedicamos un poquito de tiempo a mejor entender y conocer las cosas. Uh-huh. Estamos hablando de 40 millones de pesos aproximadamente lo que nos cuestan las prestaciones que reciben los expresidentes. Usted dirá, pues es poco, es mucho, pero es
la cuestión es que es y valdrá la pena que siga siendo. Yo creo que aquí Pues, ya tendrá que ser una postura de cada uno de los ciudadanos en función de la exigencia que hagan los legisladores para que vuelvan a tocar el tema y lo discutan y tomen decisiones al respecto. Me parece que se tiene que discutir esta cuestión de excepción en términos legales. Uh-huh. Porque en este país somos muy dados a que cuando se toma una decisión, cuando se toma una decisión cualquiera que ésta sea por la autoridad, el argumento más corrido es de que se hizo de apegado a derecho. El problema está en que el que hace la regla también a veces hace la trampa. Uh-huh. Y entonces está pegado a derecho en la medida de que se reguló de tal manera o se reglamentó de tal manera tal cosa que pues sí está pegado a derecho, pero no siempre lo que es legal es justo. Y aquí estaríamos hablando de que hay un abandono total de la justicia en relación a lo que debe de hacerse en este país. Creo que están buscándole tres pies al gato, porque en este caso lo que estamos viendo es que siguen en la misma todos. Escuchaba hace un momento lo que se comentaba en relación a estos asuntos de corrupción en Chihuahua, ¿sí? Y de pronto parece ser, incluso leído en algunos medios, parece ser que se le presta más importancia por parte del medio mismo a la declaración de un sujeto que a los argumentos que pueda presentar alguna de las partes en el conflicto. Uh-huh. Y me llamaba la atención por lo siguiente, porque en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, poco se sabe de la existencia de un convenio de diciembre del año pasado en donde la propia Secretaría de Hacienda y el gobierno de aquella entidad acuerdan pues que haya una cantidad de dinero disponible para el propio gobierno para que atienda. El tecnicismo es muy simpático. Uh-huh. Para que atienda dificultades financieras que obviamente estas derivarían del saqueo que se hizo de las arcas de aquel país, de aquel estado. Entonces, aquí más vale que nos metamos de lleno a conocer lo que está pasando para saber de primera mano, de fuente directa, qué es lo que realmente nos está diciendo la información que estamos recibiendo, porque esto me parece que sí es verdaderamente lamentable y es muy peligroso. Bien, pues muchísimas gracias al maestro Miguel Ángel Ordaz, académico, analista político, por su presencia con nosotros en Contextos. Gracias a ustedes. Hasta luego.